Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los capítulos más dramáticos y clave del Evangelio de Marcos. Es una historia llena de simbolismo, de pura confrontación, y con una pregunta central que lo mueve todo. ¿Quién tiene la verdadera autoridad? Un relato de acción que prepara el terreno para todo lo que va a pasar al final en Jerusalén. Y la historia arranca así, de golpe, con esta explosión de fervor. Hay que tratar de imaginar la escena, ¿no? Una multitud que vibra, que está desbordada de esperanza, gritando estas palabras a las puertas de Jerusalén. Ojo, no es una bienvenida cualquiera, es una proclamación en toda regla. La tensión se siente en el aire desde el primer segundo. A ver, entremos en materia. La primera parte del capítulo nos cuenta la entrada de Jesús a Jerusalén. Y hay que entenderlo bien, porque esto es mucho más que llegar a la ciudad. No entra como un peregrino más, para nada. Cada gesto que hace es una declaración pública, muy bien calculada. Y es que aquí los detalles lo son todo. Cada uno de estos puntos tiene un simbolismo fuertísimo. Jesús pide un pollino que nunca nadie ha montado, lo que era una señal ancestral de que ese animal estaba reservado para algo sagrado o para un rey. La gente pone sus mantos en el camino, un gesto que en las escrituras hebreas se hacía para aclamar a un nuevo rey. Básicamente están improvisando una alfombra roja, una procesión real con lo que tienen. Y con esto llegamos al meollo del asunto. El grito no es solo Hosana, que ya de por sí significa sálvanos. Es que van más allá, proclaman la llegada del reino de nuestro padre David. Esto tiene un peso político y religioso tremendo. No están recibiendo a un maestro, no. Están aclamando al Mesías que, en su esperanza, va a restaurar la gran nación de Israel. La expectativa está por las nubes. Ahora la historia da un giro, se vuelve más intensa y, la verdad, un poco misteriosa. El autor empieza a entrelazar dos eventos que, a primera vista, como que no tienen nada que ver. La maldición de una higuera y una confrontación directa en el templo. Pero vamos a ver que su conexión es la clave de todo. A ver, la estructura que usa el autor aquí es una genialidad narrativa. Es una técnica que se conoce como intercalación, o más fácil, una estructura sándwich. Empieza con una historia, la de la higuera. Luego, ¡pam!, la interrumpe para contar la historia principal, la purificación del templo. Y después regresa para terminar la historia de la higuera. La idea es que la historia del medio, la del templo, nos ayuda a entender el significado de las otras dos. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué tienen que ver? ¿Por qué poner juntas una higuera sin fruta y una acción tan radical en el corazón de la vida religiosa judía? La respuesta nos muestra la crítica central que está haciendo Jesús. Y la clave es justo este paralelismo. La higuera, por fuera, parecía perfecta. Tenía hojas, parecía que iba a dar fruto, pero estaba vacía. Pura apariencia, sin sustancia. Jesús la usa como un símbolo vivo de lo que él ve en el templo. Para él, el templo se había vuelto eso, una institución con toda la apariencia de piedad, pero que por dentro estaba espiritualmente seca, convertida en un mercado en vez de un lugar de oración. La acusación es durísima. Al voltear las mesas de los cambistas, Jesús no solo está interrumpiendo un negocio, está declarando que el propósito original del templo ha sido traicionado, y al citar a los profetas, está diciendo que el sistema le falló a su misión de ser una luz para todas las naciones, y que en su lugar se convirtió en un sitio que se aprovechaba de la gente. Y justo después de esta acción tan dramática, la historia da otro giro, uno totalmente inesperado. A la mañana siguiente, cuando los discípulos ven la higuera seca de raíz, ese evento se convierte en el punto de partida para una enseñanza directa. Pero la lección no es para nada la que uno se esperaría. Y este es un punto de inflexión súper importante. Lo lógico sería esperar una lección sobre el juicio de Dios contra la hipocresía, ¿no? Como lo que le pasó a la higuera. Pero no. Jesús usa este símbolo tan fuerte de juicio para enseñar sobre algo todavía más poderoso, el poder de la fe que sí da fruto. Una fe que es todo lo contrario a la esterilidad de la higuera y del templo. Y la enseñanza es radical. La fe, dice, tiene el poder de mover montañas. Anima a creer que lo que se pide en oración se va a recibir. Pero, ojo, y este es el detalle clave, esa fe no funciona en un vacío. Está totalmente ligada al perdón. Para recibir el perdón de Dios, dice,
Primero hay que perdonar a los demás, o sea que fe y reconciliación van de la mano, son inseparables. Y todo esto, como una olla a presión, nos lleva derechito al clímax del capítulo. La noticia de lo que pasó en el templo corrió como pólvora, y las autoridades religiosas por fin lo encaran. Pero ya no es una batalla física, ahora es un duelo de intelectos, un choque frontal sobre la fuente misma de la autoridad. La pregunta es una flecha directa al corazón del conflicto. Los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, le exigen que justifique lo que hizo. Y no están preguntando por curiosidad, ¿eh? Es un desafío formal, legal y teológico. Le están pidiendo básicamente sus credenciales. Pero Jesús, muy astuto, se niega a jugar en el terreno que ellos le preparan. En lugar de defenderse, lo que lo pondría en una posición vulnerable, le da la vuelta a la tortilla por completo. Demuestra su autoridad y su sabiduría al dejarlos a ellos en una posición imposible, con una sola contrapregunta. Esto lo deja clarísimo. Les pregunta si el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres. Pensemos en el dilema. Si responden del cielo, se delatan solos por no haberle creído. Jesús les podría decir, ¿ah, sí? Entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si responden de los hombres, se arriesgan a que la multitud se les eche encima, porque todos creían que Juan era un profeta de verdad. Es un callejón sin salida. Y claro, su única salida, la única forma de no quedar mal, es hacerse los ignorantes. No sabemos. Es confesar públicamente que están paralizados, tanto política como intelectualmente. No pueden responder sin meterse en problemas, así que eligen el silencio. Y con esa respuesta de ellos, Jesús da el jaque mate. Él había puesto una condición: respóndanme y yo les respondo. Como ellos no responden, él ya no tiene por qué hacerlo. El enfrentamiento se acaba. Jesús ganó el duelo, demostrando su autoridad sin tener que decir ni una palabra sobre ella. Y así, con esa jugada maestra termina este capítulo tan denso, ¿no? Y nos deja con una reflexión final. Cuando alguien desafía a la autoridad, ¿qué es más poderoso? ¿Dar una respuesta directa y contundente? ¿O hacer una pregunta tan reveladora que obliga a que la verdad salga a la luz por sí misma? Ese es el eje sobre el que gira este relato fascinante de fe, poder y confrontación.